Un saludo, amados hermanos, y bienvenidos una vez más al programa de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. Por favor, me perdonan porque tengo la voz un poco afectada, tengo que estar tomando agua a cada momento. Pero me ha llegado una pregunta muy importante y no quería demorar más la respuesta a esta pregunta. Antes de pasar a la pregunta específicamente, recuerde que si a usted le gusta este tipo de contenido, por favor compártalo con sus amigos, con sus familiares, dé like y sobre todo suscríbase al canal. Dice la pregunta: si una persona se casa 2 veces, ¿está en pecado? ¿Y qué pasa si el divorcio fue por infidelidad de la otra persona? Muy bien, vayamos a la Biblia. Dice Mateo 5, 31 en adelante, 31 al 32. Palabras de Jesús. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. También en Mateo, pero ahora en el capítulo 19, versículos 3 al 9, dice así: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de una mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. La respuesta de Jesús es muy clara y muy categórica. Hay que entender que en aquel tiempo existían 2 escuelas que no fueron instituidas por el Señor ni por ningún hombre de Dios, por supuesto, pero existían 2 escuelas de la época. Una era liberal y otra era conservadora. Fíjense que dice una parte que vinieron a atentar al Señor. Al parecer ellos estaban en algún tipo de discusión y vinieron a ver cuál era la respuesta de él, ¿no? Una escuela era muy liberal, que decía que por cualquier causa se podía dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. ¿Por qué habla de repudio a la mujer? Porque en aquella época las mujeres no buscaban el divorcio, eran los hombres los que repudiaban a las mujeres. Además, las mujeres, por la manera en que estaba construida la sociedad, dependían de un hombre, y por eso una mujer nunca iba a buscar el divorcio. Pero dicen los registros extrabíblicos que literalmente por cualquier causa, hasta por quemar la comida. Es decir, si la mujer quemaba la comida, el hombre podía hacer una carta, despedirla y repudiarla. La otra escuela era muy conservadora y decía: por ninguna razón puede ocurrir el divorcio. Por ninguna razón el divorcio es posible. Entonces, acá en la respuesta del Señor, lo primero que nosotros vamos a ver es que el divorcio va en contra del diseño divino. ¿A dónde se remonta el Señor? Al origen, a la creación. Dios creó hombre y mujer. Y una vez que estos se unen en el matrimonio ya no son, dice, más 2, sino una sola carne. Dice: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto es válido para todo matrimonio, no solamente para matrimonio de creyentes. Pero por supuesto, una vez que somos cristianos, que conocemos la palabra del Señor y del Evangelio, es que somos conscientes de todo esto. Pero no quiere decir que el mandamiento o el diseño divino no sea para todos. Lo otro es que se da a causa de la dureza del corazón. Bueno, no fue nunca el plan de Dios, pero el divorcio ocurre. Y ocurre desde hace mucho tiempo, incluso desde el tiempo de Moisés. Y seguramente desde mucho antes. Pero bueno, estaba en formación el pueblo de Dios, Moisés estaba al frente. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que los hombres se estaban divorciando de las mujeres. Y como los hombres de alguna manera pues tenían más respaldo social, pues despedían a la mujer por cualquier causa y la mujer se quedaba desprotegida.
y por supuesto humilladas. Entonces Moisés, para precisamente cuidar de esas mujeres desprotegidas, permite, pero no manda, sino que permite, por lo que ya estaba sucediendo, que dieran carta de divorcio, porque con la carta entonces aquella mujer ya tenía un estatus, diríamos, un poco más formal, de manera que otro hombre podría recibirla en algún momento, según fuera la causa, ¿verdad? Lo otro que nosotros tenemos que saber, que entender, es que un cristiano nunca debe procurar el divorcio. ¿Por qué? Porque se supone que como creyentes hayamos entendido el Evangelio, conocemos la palabra del Señor, conocemos que en el diseño divino nunca estuvo el divorcio, sino que el hombre y la mujer se unen para siempre, hasta que la muerte los separe, como decimos muchas veces en el altar. Las dos razones que nosotros encontramos en la Biblia para el divorcio, para permitir el divorcio, es el adulterio o la infidelidad, que está ahí en los pasajes que leí, y la otra razón es el abandono. En 1 Corintios capítulo 7, luego más adelante, ya cuando la iglesia está creciendo, ¿qué estaba sucediendo? Que había mujeres que se habían convertido al Evangelio, sobre todo mujeres que se habían convertido al Evangelio, pero sus esposos no eran creyentes. Entonces era un matrimonio mixto de una persona creyente y un incrédulo. Al parecer estaban habiendo muchos conflictos ahí, y Pablo da un consejo: hagan todo lo posible por no separarse, pero si el incrédulo se separa y abandona al creyente, pues no hay nada que hacer. Dice que se separe, pues que a paz le ha llamado el Señor. Entonces son dos casos extremos: infidelidad o abandono. Y se supone que el abandono siempre sería de parte de un no creyente. Sería más triste aún que un creyente o alguien que diga ser creyente abandone por cualquier razón a su esposa o a su esposo. Yo añadiría otro caso extremo que, aunque la Biblia no habla de él, tal vez porque no era algo que estaba sucediendo en la época, la Biblia no habla de esto, pero el maltrato. Muchas veces hay hombres maltratadores que están abusando de sus mujeres, y a las mujeres no les queda otro remedio por cuidar de su vida que huir. Y aunque la Biblia no dice nada de eso, y no tengo realmente ahora mismo un consejo específico para esto, pero yo diría que en este caso muchas veces no queda otro remedio. Igualmente, por la dureza del corazón, en este caso del maltratador, no queda otro remedio que la separación. El que se divorcia por otra causa, entonces, y se vuelve a casar, dice el Señor, adultera. Así lo dice. ¿Por qué adultera? Porque se separaron, hubo una carta de por medio, pero delante de Dios siguen estando unidos, porque el Señor dijo: lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe. Ahora, ese pecado, una vez que ocurrió eso, una vez que hubo una separación, y no fue ni por fornicación ni por abandono, y tal vez tampoco por maltrato físico, por agresión, ese pecado no es eterno. Como todo pecado puede ser, por supuesto, restaurado, perdonado, pero es necesario el arrepentimiento, que la persona realmente se arrepienta. Aun cuando ya se haya casado con otra persona, y muchas veces no hay vuelta atrás, tristemente, e incluso a veces aparecen hasta hijos en la nueva relación, y no hay vuelta atrás, pero esa persona debe entender que debe arrepentirse, y seguramente también va a acarrear consecuencias, como siempre pasa con el pecado. Recomendaciones entonces, mis hermanos: piense muy bien con quién se va a casar. Es una preocupante que muchas veces también ya dentro del pueblo de Dios, dentro de los creyentes, toman a la ligera el matrimonio y se casan apresuradamente, sin conocerse, sin buscar consejo, sin conocer la familia de uno y de otro. Ahora, peor es que están pasando es que personas que se conocen por las redes, y están pasando cosas catastróficas, y tristemente hasta algunos creyentes han caído en este error. Como creyente, como cristiano, nunca procure el divorcio. Si usted está casado con una persona incrédula, usted haga todo lo posible por no divorciarse, a no ser que ya no quede otro remedio, que la persona le abandone o le sea infiel y no pueda haber restauración.
o porque la persona le está maltratando, que su vida corre peligro. Pero nunca usted procure el divorcio. Y si este ocurriera, inevitablemente, vuelvo y repito, por abandono, por fornicación, no se apure en volverse a casar. Es lo otro que he visto una y otra vez. Hermanos, sufren un fracaso, un abandono, una infidelidad, inmediatamente llenos de dolor, emocionalmente muy dañados, pues tratan de llenar ese vacío casándose apresuradamente con otra persona. Y casi siempre eso termina en otro fracaso. Tómese un tiempo, no importa la edad que usted tenga. Incluso esto aplica para los viudos. Usted enviudó, puede volver a casarse, pero tome ese tiempo. Una pareja necesita tiempo para conocerse. Estas son mis recomendaciones. Por supuesto que es un tema muy amplio, es un tema profundo, es un tema donde cada caso hay que analizarlo por separado, pero ya hemos escuchado la palabra del Señor, hemos visto estas recomendaciones o este mandato del Señor que es muy claro. Hasta aquí el video. Una vez más les repito, por favor, si a usted le gusta este contenido, nos lo hace saber. Puede poner también comentarios, ya sea por el correo que aparece en la descripción de este video, ya sea también en las notas. Usted puede tener de los comentarios, puede poner alguna pregunta, puede dar su opinión también al respecto, algún testimonio. Compártalo con sus amigos, con sus familiares, y si no lo ha hecho, suscríbase a este canal. El Señor les bendiga.